Los bacalaitos son frituras crujientes y doraditas hechas de bacalao desmenuzado junto a una masa de harina sazonada con hierbas. Es un antojito típico puertorriqueño que puedes encontrar en los negocios o kioscos costeros, en las fiestas patronales o en actividades especiales. Y los ingredientes son 1,5 taza de harina de trigo, 1 taza de bacalao ya hervido, 2 cucharadas de sofrito. Y el sofrito es cebolla, ajo, pimiento dulce, recao y cilantro. Esto lo mueles y voilà, se convierte en un producto llamado sofrito. Seguimos con los ingredientes, un sobrecito de sazón Goya y utilizamos también medio pimiento. Antes de hervir el bacalao, usted tiene que desalar el bacalao. Y en un recipiente echa agua y deja que repose ese bacalao un rato. Bote el agua, echa agua nuevamente, deja que repose nuevamente y lo puede hacer más o menos 3 veces hasta que ese bacalao esté bastante desalado. Y luego entonces usted va a hervir el bacalao. Cuando usted hierva el bacalao, deje el agua en la olla y de esa agua usted va a sacar 1 taza de agua salada y entonces en un bol va a poner 1 taza de agua salada y 1 taza de agua regular sin sal. Una vez el bacalao cocinado, entonces buscamos 2 tenedores como lo estamos haciendo y comenzamos a deshebrar el bacalao. El bacalao es importante que esté bien finito, vaya poco a poco deshebrándolo lo más que usted pueda. ¿Por qué? Porque entonces cada pedazo que usted se coma del bacalaíto va a tener bacalao. Si a usted le gusta con mucho bacalao, usted le va a echar mucho bacalao. Y eso va dependiendo, eso es al gusto, la cantidad de bacalao que usted le quiera echar. En este caso, yo utilicé 1 taza de bacalao por 1,5 aproximadamente de harina de trigo. Seguimos con los ingredientes, ahora seguimos con un pimiento, vamos a utilizar la mitad de ese pimiento y la vamos a picar en cuadritos pequeños. Y volvemos con lo mismo. Si a usted le gusta mucho el pimiento, usted le puede echar la cantidad de pimiento que usted desea. Pero en este caso yo usé la mitad del pimiento. ¿Por qué el pimiento? Porque el pimiento le da un buen sabor. ¿Recuerdan ahora la taza que separamos de agua con sal? Pues ahora vamos a utilizar esa tacita y la vamos a echar en el bol. Y luego que nosotros echamos esa agua en el bol, vamos entonces a echar nuestra 1,5 tazas de harina de trigo. Y es importante este detalle porque si usted primero echa la harina y luego echa el agua, muchas veces se tiende a empelotar. Pero si usted hace lo que yo estoy diciendo ahora, que primero echa el agua y después poco a poco va echando la harina, ve que va quedando bien suave. La masa va quedando bien suavecita. Una vez le echemos 1,5 taza de la harina de trigo, vamos a utilizar el sofrito, que ya le expliqué que era el sofrito. Vamos a utilizar 2 cucharadas de sofrito. Vamos a seguir moviendo hasta integrar esos ingredientes. Luego que utilicemos el sofrito, vamos entonces a utilizar el sobrecito de sazón. Igualmente lo vamos integrando hasta que esté todo bien integrado. Luego integramos los pimientos. Una vez integrado todo, dejamos que repose un rato, ¿verdad? Unos minutitos. Luego que repose unos minutitos, vamos a calentar nuestro aceite. Vamos a utilizar un aceite, el aceite de su preferencia, puede ser aceite de maíz o el aceite que usted tenga en su casa. Y va a ponerlo en una temperatura media en la hornilla. Y una vez que esté caliente, ¿verdad? Usted va a comenzar a echar su bacalaíto
Y cuando ese bacalaíto comience a dorarse alrededor, entonces usted lo puede virar. Aproximadamente es bastante rápido. Luego entonces usted lo puede escurrir el aceite y ya terminamos nuestro bacalaíto. Delicioso. Hay muchas maneras de hacer el bacalaíto, ¿verdad? Esta es una receta básica de cómo hacer un bacalaíto. Espero que les haya gustado esta receta y suscríbase a mi canal.